Señoría, en torno a la comparecencia que me solicita, le diré en primer lugar que los altos cargos de la Consejería de Cultura, en este sentido los altos cargos de la Junta de Andalucía, como bien sabe, vienen regulados en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, la LAJA, y en la Ley 3/2005 de 8 de abril de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos. Teniendo en cuenta la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, establecida en el Decreto 213/2015 de 14 de julio, para esta comparecencia, señorías, vamos a diferenciar la Consejería de Cultura por un lado y los entes instrumentales por otro. La Consejería de Cultura, en primer lugar, los altos cargos de la Consejería de Cultura son los titulares de la Consejería, Viceconsejería, Secretaría General Técnica, Secretaría General de Cultura, Dirección General de Memoria Democrática, Dirección General de Bienes Culturales y Museos y Dirección General de Innovación Cultural y del Libro. Estos altos cargos no son ni personal funcionario, ni estatutario, ni personal laboral, es decir, que no son empleados públicos. Su designación se efectúa mediante nombramiento por decreto del Consejo de Gobierno, excepto el titular, la titular de la Consejería, que lo es por decreto de la Presidencia. Su remuneración se regula cada año en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 2015 en su artículo 15, y son exactamente iguales que los de todos los altos cargos del resto de consejerías en cada una de sus respectivas responsabilidades. Aunque algunas consejerías cuentan, además, con otros altos cargos, que son los delegados territoriales, es decir, en cantidad de 8, en el caso de Cultura, tras el Decreto 304/2015 de 28 de julio, se encuentran compartidos con Turismo y Deporte, aunque orgánicamente dependen de esta última consejería, por lo que no son altos cargos de Cultura. Las entidades adscritas de la Consejería de Cultura, según el Decreto de Estructura, son los siguientes. 2 son agencias administrativas, el Patronato de la Alhambra y Generalife, y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Otra es Fundación, la Fundación Pública Andaluza para el Legado Andalusí, y otras 2 son agencias públicas empresariales, la Agencia de Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Las 2 primeras, el Patronato y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, son entidades públicas que se rigen por el marco jurídico general de la Administración, que es el derecho administrativo, igual que la Consejería. Ley de Administración de la Junta de Andalucía, Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, etcétera, etcétera, lo que le acabo de referir al inicio. El Legado Andalusí es una fundación del sector público andaluz y su personal se rige a sí mismo por el derecho laboral. Y la Agencia de Industrias Culturales y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, al ser agencias empresariales, sí poseen un régimen laboral. Son empresas públicas, pero empresas, señorías. Los altos cargos de las entidades adscritas, del Patronato y del Centro Andaluz, poseen cada uno un alto cargo, la dirección. Se eligen por nombramiento del Consejo de Gobierno a propuesta de la titular de la Consejería. Y su remuneración, igual que los altos cargos de la Consejería, se regula en la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El caso de la Fundación y de las 2 agencias empresariales, como hemos dicho antes, es distinto, ya que sí tienen un régimen jurídico laboral. La Fundación del Legado tiene un alto cargo, la Dirección Gerencia, que en este caso es nombrado por el presidente o presidenta del Patronato de la Fundación, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, según establecen los propios estatutos. Su remuneración se rige por la Ley del Presupuesto de Andalucía y su régimen de contratación puede ser laboral de alta dirección o contrato de prestación de servicios. En el caso de la Agencia de Industrias Culturales, sus estatutos están aprobados por el Decreto 103/2011 de 19 de abril y hay 2 altos cargos, pero luego les señalaré que solamente hay uno a efectos prácticos, la dirección y la gerencia. La dirección no está cubierta de forma independiente
porque la ostenta el secretario general de Cultura de la Consejería. Por tanto, hay que decir que, aunque son dos altos cargos, hay un solo salario porque recaen en el secretario general de Cultura de la Consejería las dos responsabilidades. La dirección fue un alto cargo que se suprimió por parte de la Consejería. Uno de los ejemplos, ¿no?, de la voluntad de reducción de altos cargos por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y la gerencia, que sí hay que considerarle como alto cargo. En el caso del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, los estatutos están regulados por el Decreto 75/2008 de 4 de marzo y tiene un alto cargo, la dirección. La gerencia de la Agencia de Industrias Culturales se nombra por decreto del Consejo de Gobierno y el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por orden de la Consejería. Ambos tienen un régimen jurídico de contrato laboral de alta dirección. Sus remuneraciones se fijan asimismo en el seno de cada agencia, siempre con el límite que establece cada año la Ley de Presupuestos y el acuerdo de 24 de julio del 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban un conjunto de medidas relacionadas con el cumplimiento del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014. Estos son los altos cargos que tiene la Consejería de Cultura. Sus remuneraciones se encuentran publicadas expresamente en la sección de altos cargos del portal de transparencia. Y en este sentido le tengo que decir que, en segundo lugar, personal directivo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, una vez establecido el régimen jurídico y los salarios de los altos cargos de la Consejería de Cultura y sus entes instrumentales, tenemos lo que es el personal directivo de la agencia, una agencia pública, empresarial y, como tal, en régimen jurídico de su personal directivo es el previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido, la agencia, como ya le he dicho, que es una agencia pública empresarial, su personal directivo tiene contrato laboral de alta dirección y hay que decir que en estos momentos hay 4 puestos, aunque en principio de diciembre, en el próximo Consejo Rector de la agencia, se va a proceder a reestructurar el organigrama y va a eliminar uno de esos 4 puestos. Reduciremos, por tanto, los puestos directivos de 4 a 3, teniendo en cuenta que hay un contrato que vence y no se va a renovar. Y los 3 puestos de personal directivo que van a permanecer es el de la Secretaría General, la dirección del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y la dirección del Instituto Andaluz del Flamenco. El otro puesto se va a extinguir. El régimen jurídico de estos directivos es el Decreto 103/2011 de 19 de abril, que aprueba los estatutos de la agencia. Y luego, el directivo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ya le he dicho, tiene un solo alto cargo, que es su director, y luego pues están, lógicamente, los directivos en función de los cometidos y los contenidos que tiene el propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en materia de intervención, documentación, la parte de dirección económica y financiera, la parte de arqueología subacuática y el centro de formación y difusión. En este sentido, hay que decir que los puestos directivos no altos cargos, tanto de la agencia y del IEPH, al ser ambos agencias públicas empresariales, se rigen por los mismos principios, lo que es el régimen laboral, y las retribuciones están fijadas por esta modalidad de contratos con los límites establecidos en las leyes de presupuestos anuales y el acuerdo al que le he hecho referencia de 24 de julio del 2012. Esta es la realidad que tenemos en la Consejería de Cultura, y le diré que, además, en términos de publicidad y transparencia, todos y cada uno de los datos económicos relativos a los salarios que perciben tanto los altos cargos como el personal directivo de nuestras agencias están completamente al alcance de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, puesto que se encuentran publicados en el portal de transparencia de la Junta
de Andalucía. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Para posicionar al grupo proponente de la iniciativa tiene la palabra su portavoz, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, antes de nada, muchas gracias por su exposición y, bueno, decirle que si todo estuviera en el portal de transparencia no le hubiera solicitado la información al respecto. Solicité su comparecencia ante el Pleno para pedirle explicaciones por el caso del director fantasma del Centro Andaluz de Flamenco, pero en aquel momento no se incluyó en el orden del día y, como parece que cuesta que la Mesa del Parlamento acepte tramitar en Pleno solicitudes que vienen de Podemos, pues decidí solicitar ahora su comparecencia ante esta comisión. Voy a exponerle algunos datos que resultan, por lo menos para mi parecer, cuanto menos inquietantes. Luis Guerrero, director del Centro Andaluz de Flamenco, durante 3 años sin que él mismo lo supiera. Es más, sin que siquiera supiera que existe ese centro. De 2012 a 2015 estuvo cobrando más de 2.000 euros por las supuestas labores de dirección. Más datos sobre él. Es miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga. Curiosa coincidencia. Trabajó como asesor de la Consejería de Cultura y ha organizado eventos para el Centro Andaluz de las Letras. Nunca pisó el centro de Jerez, por el que estaba cobrando como director. Solo este caso resulta escandaloso. Pero, señora consejera, lo verdaderamente escandaloso es que este parece que no es un caso aislado. Muchos altos cargos adscritos a la Consejería de Cultura repiten esquemas que recuerdan bastante al caso Guerrero. He mencionado el Centro Andaluz de las Letras. Juan José Telles, director del Centro Andaluz de las Letras, con contrato de personal externo no laboral, elegido sin concurso, de buenas prácticas, como sería deseable. Sigamos. Juan Antonio Álvarez Reyes, elegido en 2010 director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con un contrato por 4 años. Hoy, 5 años después, sigue en su cargo cuando este puesto debería haber salido ya a concurso. Y más, Pablo Juliá, director del Centro Andaluz de la Fotografía y, por cierto, estrechamente vinculado al PSOE de Sevilla. La RPT del CAF, según pude comprobar en la web, contempla la figura de director, un nivel 28 con rango de jefe de servicio en servicios centrales, es decir, personal de libre designación que debe ser funcionario. Señoría, si se sacara este puesto a concurso, pues resulta que Juliá nunca podría optar a él por la sencilla razón de que no es funcionario. ¿Cuál es la trampa que parece que hizo la Junta para designar a Juliá como director, aunque no reúna las condiciones legales para serlo? Pues muy fácil, el anterior consejero lo nombra asesor de su gabinete en Sevilla, de modo que adquiere el estatus de funcionario eventual. Pero por muy funcionario eventual que fuera, señora consejera, Juliá no debería haber ocupado un puesto que está diseñado para funcionarios de carrera. Es más, sería una irregularidad si él estuviera en el organigrama por encima de un funcionario o laboral de la Administración General. Pero además, ¿cómo puede un funcionario eventual de gabinete con plaza en Sevilla ser el director del Centro Andaluz de la Fotografía que está en Almería? Por si fuera poco, parece que ni siquiera le convence estar ligado sobre el papel a Almería y ahora quiere hacer una sede del CAF en Sevilla. Esto es lo que hace el PSOE para equilibrar los agravios territoriales de Andalucía. El puesto del director del Centro Andaluz de la Fotografía debería salir inmediatamente a concurso y, desde luego, pues no podría ocuparlo un asesor del anterior consejero que no cumple los requisitos legales para el puesto. Pero todavía hay más. Reinaldo Fernández Manzano, actual director del Patronato de la Alhambra, por muchos años, como ustedes saben, director del Centro de Documentación Musical y, como todos los demás, muy vinculado de pasos al PSOE. Al igual que Juliá, Reinaldo no es funcionario, por lo que no debería haber ejercido el puesto de director del Centro de Documentación Musical. Al igual que Juliá, se usó esta pequeña trampa de la condición de funcionario eventual para que pudiera cobrar dinero como un directivo, pues solicitó una excedencia y fue nombrado personal eventual de gabinete, es decir, asesor del consejero y adscrito a su gabinete en Sevilla, aunque su despacho lo tuviera en Granada. Pero, señora consejera, todavía hay más. Según los datos que hasta hace poco podían consultarse en la web, resulta que en la RPT del Centro de Documentación Musical no aparece reflejado ningún puesto de director.
Es decir, aquí más que un director fantasma, lo que nos encontramos es un puesto fantasma, un puesto que parece que no existe, pero que sin embargo ha estado ocupando de manera irregular el actual director del Patronato de la Alhambra. Los puestos de más alto nivel que aparecen en la RPT del centro son departamentos de Administración, Catalogación y Documentación, 3 funcionarios por concurso del grupo A1 o A2, con especial formación en gestión económica y administrativa y biblioteconomía. Es decir, no existe la figura de director, ni mucho menos es un personal de libre designación. El puesto que Reinaldo Fernández Manzano ocupó era en realidad de asesor de documentación musical, un laboral que no podía ejercer funciones de director. Tras su nombramiento para el cargo directivo de la Alhambra, señora consejera, usted misma anunció que no se iba a cubrir el puesto de director del Centro de Documentación Musical. Y esto parece un bonito eufemismo para no tener que decir que no se cubre porque sencillamente este puesto nunca ha existido, a pesar de que este señor haya ejercido como tal y cobrado por ello. Además, la política de personal de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales es absolutamente oscura y es un secreto a voces que es el lugar común donde acaban desde exaltos cargos hasta periodistas afines al PSOE, siendo una especie de puerta giratoria dentro de casa. El caso del director fantasma se queda en mera anécdota ante otros casos que reflejan cómo se estaba haciendo la gestión global de su consejería. Ahora usted nos podrá repetir que esos casos son una minucia sin importancia, que son carentes de realidad, que lo que ocurre es, y le cito, que no se acompasó la denominación del puesto a los funcionarios que sí, a las funciones, perdón, que sí se le atribuyeron. También podrá echar la culpa al anterior consejero y hacer como si nada, puesto que estas han sido hasta ahora las reacciones que usted ha tenido. Pero, señora consejera, los casos que les pongo considero que son bastante graves y no deberían quedar impunes. Su consejería y los organismos afines tienen la sombra de haber sido construidos en base de bastantes irregularidades, contratos fraudulentos de altos cargos y opacidad. Porque la transparencia respecto a los altos cargos relacionados con su consejería es inexistente. Es más, curiosamente, parte de los datos que he expuesto hoy aquí hasta hace poco se podían consultar parcialmente buscando por la web, pero a raíz del escándalo del director fantasma muchos de ellos han desaparecido de repente. Aunque he de decirle que entiendo que quieran ocultar este tipo de información a los andaluces por el alto grado de irregularidades que saldrían a la luz. Un último apunte. Luis, Juan Antonio, Pablo, Juan José, Reinaldo, todos los nombres citados hoy aquí son hombres, ni una sola mujer. Y no es casualidad, no existe paridad en los altos cargos de su consejería. Por todo ello, exijo que no permite que se emplee el dinero de los andaluces de manera fraudulenta. Les exijo a ustedes que hablan de transparencia, que publiquen la lista de todos los altos cargos adscritos a Cultura, indicando claramente los salarios que perciben, que es lo único que hasta ahora parece importante, cuáles son los requisitos legales de dichos cargos y la vigencia de los contratos, puesto que a pesar de que hemos buceado en el portal de transparencia, estos datos no están accesibles. Espero, señora consejera, usted que dice que quiere hacer las cosas bien y yo quiero creerla, que tome de manera inmediata medidas tajantes para acabar con esta estructura tan llena de lagunas y que la hacen estar tan alejada de la decencia, la legalidad, la transparencia y la democracia. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo ya sabía cuál era la intención que tenía usted. Lo que menos le importa en los altos cargos que es la Consejería de Cultura. Usted quería hablar aquí del señor Guerrero y tenía que buscar una percha cualquiera que fuera o fuese. Pero como usted habla de publicidad y transparencia, entre usted, utilice la web y entre usted, aquí está, aquí está toda la información de la Consejería de Cultura. Por cierto, parte de lo que usted ha dado es de la que está aquí. Por tanto, ¿cómo puede usted negar que estamos en el portal de transparencia toda la Consejería de Cultura? Si usted misma ha leído aquí datos de ese portal de transparencia para hablar lo que ha hablado, no niegue la mayor, reconozca que efectivamente todos los datos están en el portal de transparencia en términos de salario y en términos de responsabilidades de cada uno de los altos cargos como el personal directivo de nuestra agencia. Y está al alcance de todo el mundo, lo mismo que ha estado al alcance suya. Nosotros estamos dispuestos. Usted no lo ha encontrado, decirle cómo lo encuentra, pero aquí están, aquí. Todos y cada uno de ellos. Entonces, y además me sorprende
salvo que lo haga con intención, que no quiero adjudicársela, el que esté mezclando todo. Usted está mezclando todo, ha metido todo en una costelera para hacer el discurso que ha hecho en su intervención. Entonces, usted confunde lo que es un alto cargo de una agencia administrativa, como es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, cuyo director, que es el alto cargo, fue nombrado bajo el Código de Nuevas Prácticas, de Buenas Prácticas, y ahí está, y está confundiéndolo con los centros a los que ha hecho referencia, donde hay contratos externos con personas que tienen la consideración de trabajadores autónomos o donde hay simplemente personas de libre designación por parte de personal eventual, de libre designación por parte de la Consejería. Todos y cada uno de los datos que yo le he dado en relación a lo que usted pregunta, porque usted lo que ha hecho es pervertir la pregunta. Y entonces, usted pregunta aquí por el contrato y salario percibido por altos cargos de la Consejería de Cultura y sus entidades adscritas y por el personal directivo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Y eso que usted plantea en la comparecencia es justamente lo que yo le he respondido. Pero, como bien usted ha dicho, es que usted no quería la comparecencia para eso. A usted no le interesa esto. A usted le interesa hablar del señor Guerrero. Y creo que el problema es que se le quedó en desuso su petición. Y ahora, pues, solapadamente han querido meterla. Digo que se le quedó en desuso porque se quedó absolutamente claro que el señor Guerrero, él mismo, había dicho que no había ido al centro de Jerez, que estaba haciendo funciones como personal eventual nombrado por el consejero, estaba haciendo funciones de asesoramiento del consejero y algunas actividades concretas del CAL. Y como ya fue objeto de pregunta en pleno, pues claro, ya no tenía mucha razón de ser aquello que estaba planteando usted. Entonces ahora viene a mezclar unos cargos con otros. Por cierto, el cargo o la responsabilidad a la que ha hecho referencia de Centro de Documentación Musical es que lo ocupa una persona de allí, una persona que está trabajando en el centro, el que ha ocupado el cargo que anteriormente desarrollaba el actual director de la Alhambra. Claro que sí, lo ocupa una persona del propio centro, como el director del centro musical entendimos que era la persona de consenso adecuada e idónea por su capacidad y sus conocimientos para dirigir la Alhambra. Pues tenemos una persona dentro que trabaja ya en el centro, que está capacitado para desarrollar esa actividad y esa responsabilidad y la ha acometido desde el puesto que estaba ocupando. Y entonces nosotros somos austeros, somos rigurosos y cuando hay personas que pueden desarrollar los trabajos, se realizan. Y los demás ni son altos directivos, ni de las agencias e instituciones, ni son altos directivos de la Consejería de Cultura, ni de los entes adscritos. Es decir, es que usted está mezclándolo todo para que le cuadre el discurso que ha querido hacer. Aquí hay transparencia total, total. Por cierto, no creo que usted piense que personas, por ser de su formación política, tienen que estar inhabilitadas para el trabajo. O sea, por lo que usted está diciendo, a partir de ahora todas las personas de Podemos no pueden trabajar en ningún lugar. Entonces, supongo que ustedes en Cádiz le dicen a la gente de Podemos que no tendrán oportunidad de ocupar ninguna responsabilidad en el ayuntamiento porque no tienen cabida. O sea, esto yo creo que hay un principio de igualdad y sobre todo un principio de capacidad de personas que son reconocidas en la función que van a desarrollar. Entonces, me parece que cuando hablamos de personas, primero es mejor no hacer tanta demagogia. Segundo, es mejor no mezclar las cosas. Tercero, es mejor dar la cara en relación a la comparecencia que se ha solicitado, que al final no es la que interesa. Cuarto, hay que decir que no intenten confundir al conjunto de la ciudadanía. Ustedes parece que han llegado a las instituciones para estar permanentemente contra las instituciones, contra la política, contra la democracia y contra todo. Porque, claro, aquí es solo sembrar dudas sobre todo y sobre todos. Y convendrá conmigo que desde el punto de vista democrático
Esto no es serio, políticamente hablando. Y en ese contexto, yo le digo, transparencia absoluta. Váyase al portal de transparencia. Está pidiendo la comparecencia y cuando se le dan los datos, usted no valora nada. Usted no valora la reducción de altos cargos, usted no valora absolutamente nada de los pasos que se han dado a la consejería. Usted va a buscar aquello que no son ni altos cargos de los entes adscritos a la consejería, ni altos cargos de la consejería, sino que son personas que están realizando mediante o bien una designación, puesto eventual de libre designación, o bien un trabajo desde su consideración de trabajador autónomo o trabajadora autónoma. Y en ese contexto, bueno, pues si usted quiere hablar de eso, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder. Muchas gracias, señora consejera. Señora Ayala Asensio. Muchas gracias. Bueno, primero decirle que no voy a escurrir el bulto, ni a irme por las ramas, ni a escudarme en la retórica, ni a dejarme llevar por ella. He de decirle que sé muy bien lo que hago, sé muy bien la intención de solicitar esta comparecencia, que en ningún momento, ni en aquel momento en el Pleno, pretendía reducirse al caso del señor Guerrero, que de hecho creo que ha quedado claro que lo he puesto aquí como un ejemplo más de todo un sistema que creo que hay que repensar, y es que precisamente eso es lo que creo que necesitamos poner sobre la mesa y además que es saludable hacerlo. Lo que quiero es hablar de las administraciones que sean realmente democráticas. Lo que quiero hablar es que tenemos que acabar con las irregularidades, y es precisamente porque estamos por las instituciones que estoy sacando hoy este tema. Hay muchas cosas que pueden hacerse para evitar casos como los que hoy he estado relatando y que atañe, como creo que se ha entendido con suficiente claridad, a los cargos directivos en los diferentes organismos, instituciones y centros relacionados con culturas en Andalucía. En primer lugar, sin introducir ningún elemento nuevo, ayudaría mucho a mejorar el sistema si se aplicase siempre el Código de Buenas Prácticas, como ya le pedí en su momento, cuando precisamente fue nombrado Reinaldo director de la Alhambra. Esto debería aplicarse a todos los centros, administraciones, organismos, para trabajar hacia una gestión de la cultura mucho más saludable. Le invito a que adopten medidas, y este es nuestro espíritu constructivo por el cual sacamos hoy este tema. Le invito, como digo, que adopten medidas para evitar cualquier tentación a mantener un sistema que pueda tener prácticas corruptas y llenas de lagunas opacas. Si su partido no sabe muy bien qué hacer en este sentido, pues yo entiendo que la inercia de tantos años de irregularidades impunes y encubiertas puedan impedir pensar en medidas de mejora. Le invito a que adopte las medidas que proponemos en Podemos, precisamente para evitar casos escandalosos como los que hoy se han expuesto aquí y muchos otros que seguros hay y que irán saliendo tarde o temprano. Le voy a dar algunas ideas de lo que se podría hacer con voluntad política para construir administraciones democráticas en las que no quepa lugar a dudas de la buena gestión interna. Primero, reducir drásticamente el número de altos cargos políticos en las administraciones y empresas públicas, de modo que estos se reduzcan a los consejeros o consejeras y viceconsejeras o viceconsejeros. En este sentido, decirle que sí valoro el amago de reducción que están haciendo en algunos casos, pero que a todas luces lo consideramos insuficiente. Las unidades administrativas con rango de dirección general o de secretaría general deberían estar lideradas por equipos técnicos. Tan solo en Andalucía aplicar esta medida supondría un ahorro de unos 24 millones de euros anuales. Segundo, que gestionen los y las mejores. Se deben seleccionar a las personas más adecuadas para ocupar los puestos de trabajo de mayor responsabilidad, y esto requiere un sistema de provisión que garantice la independencia mediante el acceso por igualdad, mérito y capacidad. Acabemos con la inflación, porque hoy en día hay una inflación de puestos designados a dedo por los políticos. Tercero, prohibir las puertas giratorias por ley. Cuarto, activar un revocatorio popular de los cargos públicos, de modo que cuando la ciudadanía se sienta defraudada
por sus representantes pueda revocarlos, también en el caso de los altos directivos. Quinto, asegurar la apertura de toda la información relativa a los procesos de contratación pública a través de la creación de una base de datos de contrataciones y licitaciones mucho más transparente, mucho más fácilmente accesible que el actual portal de transparencia. Sexto, además, transparencia para todos, inclusión de rendición de cuentas y obligatoriedad legal en todas las instituciones con titularidad o financiación pública, también en el caso de la agencia. El portal de transparencia del que hace gala la Junta está, y eso podemos dedicar un día a una comparecencia al tema, si así lo considera oportuno, lleno de opacidades. Transparencia sí, por supuesto, pero de verdad. Estos son algunos ejemplos de medidas que se podrían adoptar desde un gobierno democrático para tener administraciones con dinámicas sanas y transparentes. Apelo, señora consejera, a los deseos de transparencia, democracia y diálogo que escucho en sus declaraciones y espero que ejerza su responsabilidad como máxima responsable de los organismos relacionados con la cultura en Andalucía para que ayude a mejorarnos, a acabar con las irregularidades que se están llevando a cabo y hacerlos dignos de los andaluces y las andaluzas. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala Asensio. Señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, nada nuevo ha dicho en su discurso que no hayan dicho ya reiteradamente todos los miembros de su formación política. Se han aprendido el discurso, lo repiten en cada espacio, en cada momento y en cada lugar. Nos lo dicen continuamente, pero hay una cuestión que a mí me parece esencial y fundamental. Hay un portal de transparencia que no le va a poner usted el adjetivo, la transparencia de verdad. Otra cosa es que usted no encuentre los datos, pero ahí están. Búsquelo, que ahí están todos y cada uno de los datos de la Consejería de Cultura. Se lo puedo asegurar y estamos dispuestos a hacerlo con usted, una comprobación para que vea que efectivamente en el portal de transparencia está toda la Consejería de Cultura con absoluta claridad y, por tanto, solo hace falta buscarla, encontrarla y repasar todos y cada uno de los datos que en ella está. Hay una cuestión que ha planteado que a mí sí que me preocupa porque todo no vale desde el punto de vista del lenguaje y cuando usted habla de irregularidades impunes y encubiertas, si usted las conoce, váyase donde se tiene que ir. Pero no sigan aquí haciendo acusaciones encubiertas, nunca mejor dicho, en este ámbito parlamentario para degradar lo que significan las instituciones públicas, las instituciones democráticas y lo que significa el funcionamiento de las distintas consejerías que conformamos el Gobierno de la Junta de Andalucía. En ese tenor, los adjetivos hay que cuidarlos porque a veces son manifiestamente injustos, innecesarios, imprecisos y no obedecen a la verdad. Y en ese contexto, si ustedes tienen información, ya saben lo que tienen que hacer con ella. También les tengo que decir una cuestión que me parece importante. Y es que parece que son ustedes los que hayan inventado las medidas que hay que adoptar y que aquí no se han adoptado nunca medidas ni se han dado pasos de importancia. Claro, ustedes como no quieren valorar lo que significa el portal de transparencia, pues niegan la mayor para seguir reiteradamente con un rosario de propuestas, parte de las cuales se llevan ya a cabo. Se llevan a cabo y se llevan a cabo en muchas instituciones. Si no están planteando ni diciendo absolutamente nada nuevo. No se piensen que es que traen de su mano lo nuevo, que no, que ya es bastante antiguo aquello que están planteando y aquello que están diciendo. En cualquier caso, yo le digo que hay algunas cosas manifiestamente inexactas de las que ha manifestado. Por un lado, usted bien sabe que el director Reinaldo Fernández de la Alhambra actual fue nombrado por unanimidad, por un consenso de todo el patronato de la Alhambra. Fue consenso y unanimidad lo que presidió el nombramiento, porque todo el mundo consideró, y allí está la Administración central, allí está el Ayuntamiento de la ciudad, allí está
la comunidad, la Consejería de Cultura. Y todo el mundo consideró que era la persona adecuada, la persona idónea, la persona que daba un perfil para el desarrollo de la Alhambra en este nuevo tiempo. Y a usted le puede gustar más o menos, pero claro, lo que no puede negar es la mayor. La unanimidad presidió el nombramiento del actual director de la Alhambra. Eso es así. En segundo lugar, usted, como mete todo en el mismo saco, porque su objetivo es nada más que desprestigiar, pues resulta que es que el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es que fue nombrado por el Código de Buenas Prácticas. Es que resulta que se designó por Consejo de Gobierno en el 2010. Pero si es que usted, ¿qué quiere? ¿Que el Código de Buenas Prácticas se le pongan también fechas para rescindir los nombramientos cuando las personas están trabajando a pleno rendimiento y están obteniendo magníficos resultados? O sea que, ¿cómo que se acaba? No, hay un nombramiento que se formula en el Consejo de Gobierno y unos resultados del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, buenas prácticas. Entonces, no ponga usted todo en el mismo saco porque no es ni mucho menos adecuado. En ese sentido, por eso le digo que luego hay una serie de responsabilidades que ha nombrado que son personas autónomas que tienen un contrato específico para un trabajo determinado. Entonces, no vaya metiendo todo en un saco, no vaya mezclando injustamente y no vaya poniendo en cuestión el trabajo que realizan personas a plena satisfacción porque cubren los objetivos para los que han sido designados. Entonces, le digo esto porque aquí de manera habitual, pues se cuestiona a las personas y me parece que no es el camino ni mucho menos adecuado. En cualquier caso, yo le digo, transparencia total. Yo le he relatado todos y cada uno de los altos cargos que hay en la Consejería de Cultura, de los altos cargos de las entidades adscritas a la Consejería de Cultura y el personal directivo de la Agencia de Industrias Culturales. Esto me lo pedía usted y yo le he relatado pormenorizadamente todo. Aquí incluso tiene el cuadro de los salarios de los altos cargos, que es lo que usted me está planteando. Y no es un alto cargo un trabajador autónomo que en un momento determinado se establece un contrato para realizar un trabajo. Es que no lo es. Entonces, no, pero si es que esto es lo que usted pide. Es que me está haciendo gestos, esto es lo que usted pide. Y luego resulta que cuando se le dan los datos y se da cuenta que se le deja en evidencia, dice, no, es que esto no es lo que yo quería. ¿No? Pues en este contexto yo le digo, ha habido reducción de altos cargos en la Consejería de Cultura, hay transparencia total en la Consejería de Cultura y hay, insisto, algunos contratos, y la agencia se lo acabo de decir. La agencia le acabo de decir los altos cargos que hay, le acabo de decir el funcionamiento que se ha establecido en la agencia y le acabo de decir la regulación legal de aquellas personas que desarrollan su actividad y su trabajo en la agencia. Es decir, es que todos y cada uno de los datos que ha pedido los tiene, pero usted venía aquí a otra cosa. Venía a ser un discurso y a señalar determinadas responsabilidades de determinadas personas que además ni son altos cargos, ni de los entes adscritos, ni son altos cargos de la Consejería. Por tanto, de verdad, admita usted que está confundida y que desconocía que hay algunos trabajadores autónomos que tienen un trabajo concreto, un contrato específico con la Consejería por un tiempo determinado y que usted o no lo sabía o no lo conocía o simplemente lo ha querido ignorar porque si no su discurso no tendría sentido de principio hasta el final. Nada más, muchas gracias.